Vamos a hablar acerca del camino a la transformación y que esto no es de un día al otro. Tantos mensajes del de repente, de la hora, del ya, de abrimos los ojos y ya está, y es toda una transición. Y vamos a hablar vamos a compartir ciertos ejemplos en la Biblia de cómo estos ejemplos nos ayudan el día de hoy y cómo estos relatos, estas palabras, estas enseñanzas nos demuestran a cómo andar en el día de hoy. Vamos a hablar de este tránsito, de este camino al cambio y a mejorar, ¿no? Y que el pueblo de Israel fue libre, pero de repente nos encontramos con que el pueblo de Israel fue libre después de tantos años, más de 400 años de estar en esclavitud, y cuando fue libre decidió volver a entrar. Y les voy a compartir acerca de estos textos, porque ellos desearon volver a ser esclavos. Y quizás nos pasa esto, ¿no? En la primera situación adversa que nos ocurre, en la primera de cambio que diría, ¿no? Comúnmente, ya, queremos volver, ¿no? Como, es difícil, no puedo, no lo voy a lograr. Y vamos a hablar acerca de esta fe que tenemos que tener inquebrantable para poder ser transformados. Este pueblo, ante la primera circunstancia que atravesó, donde se vieron acorralados entre ese inmenso, yo me imagino, ¿no?, la inmensidad del Mar Rojo, y detrás de ellos venía el faraón, porque ahí fue la primera circunstancia que vivieron adversa. Éxodo capítulo 14, versículo 11 y 12 dice: y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos acá en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? Dice. ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Cuando ellos se vieron en ese Mar Rojo y que detrás venía el faraón de nuevo, y que sabía que venía para tomar venganza por sus vidas, ¿no? Ellos enseguida tuvieron miedo y dijeron, bueno, listo, ya está. Acá, mejor vámonos, mejor que nos hubiésemos quedado como estábamos, esclavos. Fíjense, fueron 400 años más adelante, les voy a dar el texto donde dice el tiempo, tanto tiempo, pero sin embargo vieron ahí el primer milagro, ¿verdad? Es como, a pesar de que vienen de 10 plagas, vienen de 10 manifestaciones donde Dios los guardó, donde vieron que Dios se movió, vieron todo eso, pero sin embargo en ese momento vieron el mar y dijeron, acá no hay salida. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Dios? Abre camino. Y ese es nuestro Dios, ese es tu Dios, que en las primeras circunstancias que quizás son así de grandes, quizás el problema que estamos atravesando son así tan grandes como un mar rojo, tienes que saber que confiado en Él, si Él te trajo hasta este lugar, Él va a abrir ese mar. Él lo va a abrir. Entonces este pueblo necesitaba una transformación, porque fíjense que al verse acorralados en el Mar Rojo, le reprocharon a Moisés haberlos sacado y prefirieron servir a los egipcios y seguir como esclavos. Suele pasar, ¿no?, que podemos estar acorralados y entre nosotros pensar como esclavo un porvenir de lo que está, dice, pero Dios es quien te dará la oportunidad para seguir avanzando. Dios se glorificó pasando por el medio del mar y siguieron avanzando. Todo lo que les pasa fue aconteciendo por y para que realmente sepan confiar en Dios. A partir de ahí empiezan a haber diferentes situaciones en el desierto, pero era para que ellos realmente sean libres, para que realmente este pueblo de Israel, que había estado tantos años bajo la esclavitud, pueda realmente ser libre. Todo les fue aconteciendo para que puedan confiar en Dios, para que puedan comprender y puedan entender la dependencia en solamente Él. Empezaron las quejas, no solamente luego de haber atravesado el mar, empezaron las quejas, ¿no?, las demandas. Y es como uno cuando viene a la iglesia y empieza como, por
bueno, madre, necesito esto y dame esto, y nos acostumbramos a eso, ¿no? Como que uno viene a la iglesia como un lugar de comercio, un lugar de mercado, como que vamos a la góndola, tomamos y así nos acostumbramos a que solamente le exigimos. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de esta enseñanza que Dios ya tenía todo preparado. Lo que pasa es que ellos no lograban ver y empezaron a quejarse por el pan, por la carne, por el agua, y vamos a ver cómo fue el transcurso de este pueblo. Éxodo capítulo 16, versículo del 2 al 36, y dice: y allí en el desierto todos los israelitas comenzaron a quejarse de Moisés y de Aarón, y les decían: ustedes nos han traído a este desierto para matarnos de hambre, decían. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Fíjense, pensaban que mejor era morirse. Ya acá directamente no deseaban que estar esclavos, directamente decían que mejor era estar muertos. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Entonces Dios le dijo a Moisés: voy a hacer que del cielo llueva comida todos los días. Pero la gente recogerá solo lo necesario para cada día. El día sexto podrán recoger el doble. ¿Por qué? Tenía propósito el día sexto, porque el día séptimo era para no trabajar. Sigo leyendo. Voy a ver si me obedecen o no. Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto. Entonces, no fue Moisés, no fue Aarón, fue Dios quien deseó que ellos sean libres. Entonces, esto también es para con nosotros. No es el pastor, no es la pastora, no es el amigo que te invitó a la iglesia, sino es Dios que permitió que estuviesen en este lugar y que su palabra nos pueda hacer libre. Dice más adelante: porque les dará de comer carne, y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. Después de esto, Moisés le ordenó a Aarón que reuniera a todos los israelitas para que se presentaran ante Dios, ante Dios, pues él ya había escuchado todas sus quejas. Mientras Aarón estaba hablando con los israelitas, vieron de pronto una nube en el desierto, y era Dios mismo que se apareció en medio de una nube muy brillante. Y Dios le dijo a Moisés: ya he oído cómo se quejan los israelitas, pero diles que ahora van a saber quién soy, que soy su Dios. Muchas veces, en medio de ese pedido que hacemos, la oración que tenga uno con el Padre, la comunión, aunque quizás en medio de la oración que haces a la mañana no está la queja, nuestra queja está durante todo el día, ¿no? Y renegamos a veces por cosas que en algún momento le pedimos o la tenemos al alcance de nuestra mano y no logramos percibirla porque uno está mal, uno en el medio del problema no logra ver que realmente al alcance de su mano está lo que Dios te dio como para solucionar. Y tenemos esta queja durante el día, ¿no? Y renegamos, no sé, miren, desde el clima, desde la silla, desde, no sé, veo la silla, dije silla, ¿no? Pero a veces tantas cosas y realmente nuestro entorno se empieza a agobiar, ¿no? Y nos olvidamos de algo muy importante: Él nos está escuchando. Y aún si no lo dijéramos y lo pensáramos, y estás en el trabajo renegando, estás en donde sea renegando, estás limpiando y renegando, no nos damos cuenta que tenemos lo que quizás otros no tienen, quizás otros no tienen el alcance, no tienen la oportunidad. Y nos olvidamos que Él siempre nos escucha. Continuamos y dice así: dice, perdón, que me había perdido acá.
Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices, les dio carne, ¿verdad? Era Dios mismo que se le apareció en medio de una nube brillante. Dios le dijo a Moisés: he oído las quejas. Por la tarde les daré de comer carne y por la mañana les daré de comer pan. Así sucedió. Aquella misma tarde llegaron al campamento tantas codornices que cubrieron todo el suelo. A la mañana siguiente todo el campamento estaba cubierto con un rocío que al evaporarse dejaron en el suelo algo blanco y pequeño que parecían migajas de pan. Como los israelitas nunca habían visto nada parecido, se preguntaron qué cosa era, y Moisés le dijo: este es el pan con que Dios los va a alimentar. Él ordena que cada uno recoja unos 2 kilos por persona. Eso será suficiente para cada uno. Nadie debe recoger más de lo necesario. Los israelitas hicieron lo que Dios había ordenado. Unos recogieron mucho y otros recogieron poco. Pero al medirlo, ni le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Luego Moisés les dijo: nadie debe guardar nada para mañana. Sin embargo, algunos israelitas no le hicieron caso y guardaron parte de aquel pan para el día siguiente. Pero el pan que habían guardado se le llenó de gusanos y olía muy mal. Por eso Moisés se enojó mucho con ellos. Después de estas experiencias, cada uno recogía solamente lo que necesitaba. Y lo hacían muy temprano, porque en el calor del sol se derretía. Al 6º día de la semana, los israelitas salieron a recoger el pan, pero en vez de recoger 2 kilos por persona, como en los días anteriores, recogieron el doble. Alarmados, los jefes israelitas fueron a decirles a Moisés, pero él les respondió: Dios ha ordenado que en el día de mañana sea un día de descanso, un día para adorarlo. Mañana no se debe trabajar. Por eso Dios les ha dado hoy una doble cantidad de comida. Si pensaban hornearla o hervir o algo mañana, háganlo hoy y guarden mañana todo lo que les sobre. Y guarden para mañana todo lo que les sobre, perdón. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron todo lo que había sobrado la comida, y les sobró. Esa comida, fíjense que no se pudrió, porque era el 6º día y el 7º era el día de descanso. Entonces, todo lo hace Dios perfecto. A medida que vamos desarrollando esta enseñanza, vamos a ver cómo Él provee, cómo Él es fiel, cómo Él tiene tanta paciencia con sus hijos, y cómo Él nos enseña y nos prepara aún para cuando tengamos que atravesar por un desierto. Los israelitas obedecieron a Moisés y guardaron para el día siguiente la comida que les sobró. Por la mañana vieron que el pan no se había llenado ni de gusanos ni olía mal. Entonces Moisés le dijo: hoy es el día de descanso. Hoy deberán comerse el pan que habían guardado ayer, De ahora en adelante siempre encontrarán pan en el suelo durante 6 días, pero nunca en el 7º, porque es el día de reposo. A pesar de lo que dicho Moisés, algunos salieron a recoger pan el 7º día. Pero ¿qué pasó? No encontraron nada. Entonces Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me van a seguir desobedeciendo? Si el 6º día le doy una doble porción de pan, es para que puedan descansar el 7º día. Y ese día nadie debe salir de su casa. Entonces el pueblo descansó el 7º día. El pan que recogían era blanco como la semilla de cilantro, dice, y dulce como el pan, como la miel. Dice: los israelitas guardaron unos kilos de maná para que nuestros descendientes vean el pan como Dios nos alimentó en el desierto, cuando nos sacó de Egipto. Luego Moisés le dijo a Aarón: toma una olla y pon en ella unos kilos de maná para colocarla frente al cofre del pacto. Allí guardaremos el maná, para que nuestros descendientes sepan lo que Dios nos dio de comer. Aarón lo hizo, dice: ese fue el alimento de los israelitas durante 40 años. Lo comieron hasta llegar a la frontera con Canaán, que ya era una región habitada. Para medir el maná, los israelitas usaron una medida de 2 kilos llamado gomer.
¿Saben cómo había salido el pueblo de Israel de Egipto? ¿Recuerdan? Con un montón de cosas, con ganado, con un montón de alimentos. Lo único que no pudieron hacer es preparar el pan, porque dice que cuando lo estaban por armar, se dio la orden de irse y no llegaron a que el pan se leude. Por eso se habla del pan sin levadura. Pero en Éxodo 12:38 dice: con ellos se fueron muchísima gente, de toda clase, además de muchas ovejas y vacas. ¿Por qué pedían carne? Dice: como no habían tenido tiempo a preparar la comida, pues los egipcios se habían echado a su país, hicieron tortas sin levadura y con la masa que habían sacado de Egipto, la cual estaba sin fermentar, el pan sin leudar. Entonces ellos pedían carne y de repente tenían ganado. Y a veces suele pasar que nosotros en medio de las situaciones adversas o en medio de un desierto o como le llamamos proceso, estamos exigiendo cosas que Él ya nos anticipó y ya nos dio. Lo que pasa es que en el medio de esa crisis no la logramos ver. Pidieron agua. Y algo que aprendí esta semana era que Abraham, volvemos para atrás, ¿recuerdan Isaac y Abraham y los pozos en el desierto? Y los pozos que los filisteos les tapaban. ¿Recuerdan que Abraham había descubierto los pozos? Vinieron los filisteos, los taparon. Luego vino el hijo Isaac y destapó los pozos que su padre Abraham. ¿Dónde era esto? En el desierto. ¿Dónde fue? Donde el pueblo de Israel iba a pasar después. ¿Por qué Dios había ordenado abrir esos pozos de agua? Justamente porque sabía que 400 años después el pueblo de Israel iba a pasar por ahí. ¿Se entiende? Pero miren cómo Dios prepara todo, y piensa en el porvenir de tu vida y de tu descendencia. Y sabe que si en algún momento vas a estar en crisis, Él va a estar y te va a sustentar, y Él ya preparó el sustento para ese momento oportuno. Porque después de tanto tiempo, de ahí sacaban agua. Pero ya exigían agua porque no la veían, porque se piensa que ellos no sabían estas historias, si eran los relatos que se hacían. Quizás no estaba escrito en un papel, o no existía el internet para buscar. Pero todos los relatos, todo se iba diciendo de boca en boca, porque el padre Abraham, el padre de la fe, quien habló, todo se sabía. Génesis 26:18 habla de este relato. De cómo Abraham y Isaac abrió. Dios es quien provee siempre, Él está al tanto de nuestro porvenir. La provisión de Dios, nuestra dependencia a Él, es parte del camino a nuestra transformación, de salir de pensamientos de escasez, de salir y pedir continuamente y saber que en Él tenemos todo y que nos da todo a nuestro alcance. Todo fue una preparación. Pero ellos necesitaban pasar por este proceso del desierto para poder descontaminarse y salir de la mentalidad. Porque físicamente sí estaban libres, pero mentalmente estaban esclavos en sus pensamientos. Seguían pensando mal, seguían pensando como esclavos, seguían pensando que en el lugar donde habían estado era mejor. Por eso era necesario que pasen esos 40 años en el desierto. Éxodo 32 dice: Moisés sube al monte por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Su líder, Moisés, que estaba el líder de toda la multitud. ¿Sabe cuánta gente salió de ser esclavo? 600. Imagínense, apenas podemos con lo que tenemos. Pero el líder Moisés, el pastor, tenía 600 personas a las cuales tenía su cargo. Y un momento se tuvo que retirar porque así Dios se lo pidió. Esos 40 días y 40 noches había quedado Aarón a cargo del cuidado de esas 600 personas. ¿Y qué es lo que pasa? Hacen un becerro de oro. No vieron líder del miedo que les dio. Dice que ellos se asustaron. Cuando leen el Éxodo 32, es un capítulo largo, no lo traje para leer, pero ustedes búsquenlo.
ellos de repente no lo vieron y ¿qué hicieron? No, bueno, va a hacer un becerro de oro. Eso era algo del pasado. Se habían salido de la idolatría. Se habían salido de un lugar donde tenían dioses. Cuando nuestra mentalidad no cambia, decimos que Dios se olvidó de mí, ¿no? A veces decimos esto, muchas veces. Es que Dios no se acuerda de mí. ¿No será que nosotros recurrimos a otra ayuda cuando estamos mal? ¿No será que nosotros cuando estamos mal buscamos en el horóscopo a ver cómo va a estar mi día hoy? O que nos tire la carta, o quizás que nos haga esos trabajos de familiares, constelaciones, y buscamos ahí la salida y nos olvidamos de buscar en Él la salida. Y no es que Él se olvidó de nosotros, sino que nosotros estamos haciendo un becerro de oro y estamos adorando a otra cosa, estamos poniendo nuestra fe en otra cosa y nos olvidamos de Él. Y somos a veces como este pueblo de Israel. Somos duros de servicio. Hay quienes esperan en Dios la respuesta y cuando se tardan, en cualquier momento se van para otro lado. Buscan en brujos, buscan en cualquier tipo de terapia, no habla de profesionales, sino de cosas oscuras. Intentamos, y ahí va nuestra idolatría, porque idolatría es cuando uno rinde culto, cuando uno rinde adoración, cuando uno cree, cuando uno ¿me entienden? Y vamos a eso. Y no es que Él se olvidó de nosotros, sino que nosotros, de vez de buscarlo a Él en medio de la dificultad, en el medio del problema, acudimos a otra cosa. Y a veces son personas, a veces no siempre es un brujo o alguien, a veces son personas. Y acudimos a una persona, debes de primero buscarle a Él, debes de primero ponernos en oración, ponernos a buscar, ponernos a buscar de su presencia. Salmos 40, versículo 13. Pacientemente esperé a Dios, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Es perseverar, pacientemente esperar su respuesta. Ay, es que ya no me responde, es que no sé qué hacer, es que esperemos. A veces es simplemente esperar. 40 días, 40 noches tuvo que esperar el pueblo de Israel para saber cuál era la orden de Dios, qué era lo que debían hacer. No ir corriendo detrás de otras cosas. Claro está en su palabra y dice, Éxodo 20, versículo 3 al 4 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna cosa semejante de la que esté arriba del cielo, ni debajo de la tierra, ni las aguas, ni debajo de la tierra. Por eso necesitamos pasar por el desierto. ¿Para qué? Para que nuestra dependencia sea de Él. Dios dice que Él hizo atravesar al pueblo, porque ¿saben qué? Si los hacía pasar por otro lado, iban a llegar mucho más rápido a la tierra de Canaán. Pero los hizo pasar por todo un lado largo, porque el camino largo. Pero era a propósito, porque en medio de la transformación no es rápida. Necesitaban que ellos transcurran, necesitaba Dios probar el corazón de ellos. Y justamente ahí salió a luz. Porque todos adoraron. No solo la armaron, le pusieron, fíjense todo el trabajo que hicieron un becerro de oro, tuvieron que derretir el oro, tuvieron que armarlo, fíjense todo el trabajo. Y después de esto empezar a adorarle. Pero sin embargo lo hicieron. Necesitamos ser transformados aún. El pueblo se revela tras el informe de los espías y propone elegir un nuevo líder para regresar a Egipto. Números capítulo 14, versículos del 2 al 4. Después de esto baja, como ustedes saben que el relato es
que baja Moisés, da los mandamientos, se establece las reglas para poder convivir, las leyes, las normativas. Pero sin embargo ellos seguían con su corazón en Egipto. Y dice, Números 14, del 2 al 4, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Yo enseguida cambiamos de pastor, vamos a otra iglesia, porque el mensaje no me gusta, porque no, es como que no me llena, como que yo espero que la gente se caiga, yo espero que se den palabras proféticas, yo espero que pueda sentir el fuego. ¿Saben qué es lo más transformador? Una palabra que nos enseña a cambiar. El fuego de Dios que viene, ¿saben lo que hace el fuego? Purifica, quema. Y cuando Él viene para eso, para arrancar todo lo malo, para quemar todo lo viejo, para traer una verdadera transformación. En el Nuevo Testamento confirma que en sus corazones se habían vuelto a Israel. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, versículo del 39 al 40. A veces nosotros estamos con un corazón así, que decimos venir a la iglesia, decimos estar en la iglesia, congregarnos, pero mi corazón sigue estando esclavo, mi corazón sigue estando todavía atado en el pasado. Dice Hechos 7, del 39 al 40, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Por qué se volvieron a Egipto? ¿Cómo empieza esta oración? Porque los padres no quisieron obedecer. Entonces, cuando uno quiere hacer lo que quiera, cuando uno pretende que Dios es un Dios de libre albedrío, que te perdona todo, que podemos hacer lo que quisiéramos, en realidad el corazón nuestro sigue perteneciendo a ese Egipto, a esa esclavitud, porque esclavitud tiene que ver con, cuando hablamos de pecado, tiene que ver con esclavitud. Cuando hablamos de pecado, tiene que ver con muerte, con estar apartados de Él, estar lejos de Él. La esclavitud tiene que haber, mire, fíjense que cada vez que se habla de Egipto, también se habla como de estrechez, de un sistema que te oprime, ¿verdad? Pero sin embargo hay gente que prefiere estar de esa forma que venir a un lugar que te libere, que venir a un lugar donde te enseñen la libertad en una familia, la libertad que podemos tener con nuestra familia, con nuestros hijos, en el trabajo, la libertad de tener una conexión con Él todos los días, el momento que quieras, que no dependés de un sábado a las 6 de la tarde para poder reunirte y adorarle, sino que podés adorarle en el momento que sea, en el lugar que quieras, y que simplemente la congregación, la finalidad de congregarse es aprender de su palabra, para que en el resto de mis días yo los pueda poner por obra, y así ser libre y que su palabra nos libere. ¿Cuánto tiempo les tardó esta transformación? 40 años. Lo dice en Números capítulo 14, versículo 34. 40 años en el desierto. ¿Cuánto tiempo estuvieron los hijos de Israel esclavos en Egipto? 430 años. Lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 30. 430 años estuvieron esclavos para limpiarse, para purificarse, para ser transformados. Tuvieron que pasar 40 años. O sea, no es de un de repente. Venimos a la iglesia después de 40 años de haber estado mal, de haber entendido, comprendido, haber quizás siendo esclavo, yendo a lugares quizás y siendo esclavos aún dentro de lugares, siendo ciegos o guías de ciegos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Nos lleva al desierto, nos lleva mediante el proceso, nos lleva mediante lugares donde quizás estás vos y Él, para poder liberar nuestro corazón.
Es ahí donde Él nos viene a probar nuestro corazón y para Él mostrar la lealtad, la fidelidad, que va a ser Él el que te provea, que va a ser Él el que te sustente. Fíjense que Él fue la nube en el desierto para cubrirnos del sol, fue también el fuego, la zarza, para cubrirnos, para guiarnos, durante la noche, en el medio de la oscuridad. Porque fíjense que no era una ciudad, no era una noche como una ciudad que estaba llena de luces. En el medio del desierto, si no salía la luna, no se veía nada, nada. Y ellos tenían que seguir avanzando. Entonces, realmente vieron a Dios con ellos todos los días en el medio del desierto. Y aún así, ellos pensaban que mejor eran los 400 años de esclavitud. Sus padres, sus abuelos, fíjense todas las generaciones que vinieron a ser esclavos, tenía que todo eso romperse. Algo que el pastor compartía acerca de las maldiciones generacionales, ¿no? Que es algo cuando yo me determino, las cosas pueden cambiar. Pero es una cuestión de que uno se pueda determinar, cambiar y buscar esa libertad. Necesitamos buscar esa transformación. ¿Saben que leí esta semana me salió un dibujo, una publicación? Y hablaba acerca de la mosca y la abeja. Dice que la mosca dice, por más flores que vea, la mosca, la mentalidad de la mosca, siempre busca la basura. Y la abeja, aún estando en el medio del desierto, siempre va a encontrar una flor. Entonces a veces es una cuestión de que nuestra mente tiene que cambiar. Seguimos buscando errar, seguimos buscando cometer errores, seguimos buscando estar estancados o volver a repetir diferentes cosas. Debemos entender que ya te sacó de él, ya te hizo libre, no hay nadie que te ate, no hay nada que te pueda atar. Necesitamos ser transformados. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, para terminar, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Él nos puede transformar, pero tenemos que nosotros dejarnos transformar y tenemos que nosotros tomar esa decisión de salir de Egipto. De salir, el Egipto puede ser lo que te esclavice, pueden ser muchas cosas. Puede ser que tu alma esté atada, que tu mente esté atada, que tus emociones se encuentren en ese lugar. Porque capaz que vos físicamente estás acá, venís a las reuniones, vas, uno congrega, ¿no? Quizás a otro lugar que tiene 3, 4 reuniones, pero su mente sigue estando esclavizada. Todavía no fueron libres. Todavía su mente sigue estando atada al pasado. Entonces necesitamos esa verdadera transformación. Necesitamos saber que cuando estemos mal, que cuando estemos atravesando una circunstancia adversa, que quizás cuando estás frente al mar rojo, confiar que Dios te lo va a abrir el camino. Confiar que es Él el que te va a dar la oportunidad de salir. Confiemos en Él, en los momentos buenos y en los momentos adversos. Que esa es la verdadera transformación, mi dependencia en Él. Y Él ahí va a ser habitación en nosotros. No solo nos va a acompañar, sino que Él dice que va a habitar en vos. Cuando somos transformados, Él empieza a habitar en nosotros. Como cantábamos recién, que Él habite, que Él haga morada en nosotros. Que Él haga morada en nosotros y que nos guíe día a día a través de su palabra, a través de sus escrituras, a través del conocimiento, a través de buscarle, a través de adorarle. Que nuestra comunión crezca día a día. Le damos gracias a todos los que se conectaron.